En nuestro cotidiano andar por el continente americano y en cada uno de los países que visitamos, intentamos conocer las reservas y parques nacionales, esos grandes ámbitos donde se conserva naturaleza en su estado más puro. Hoy es momento de conocer un pequeñísimo parque nacional que forma parte de una isla también muy pequeña. Me refiero a la isla de Curazao. Allí hay un parque nacional que no solo cuida su naturaleza, sino también vestigios de su historia. ¿Qué les parece si lo disfrutamos juntos? En mi permanente andar por el continente americano, disfruto enormemente de detenerme en los espacios naturales de esta tierra tan rica y diversa, especialmente cuando son sitios protegidos donde la vida se desarrolla en forma auténtica y guardan vestigios culturales de tiempos pasados. Había llegado a la isla de Curazao, ese paraíso de playas turquesas que se desarrolla en el sector sur del Mar Caribe. Todo el contorno de la isla cautiva con las arenas claras y ese mar translúcido y cálido. Pero también descubrí que además de la naturaleza marina que se brinda a cada paso, Curazao cuenta con un área preservada que expresa lo más esencial de su paisaje y de la historia de su gente. Se llama Parque Nacional Christoffel y se ubica en el extremo noroeste de la isla, abarcando el 5% del territorio total del país. El Parque Nacional Christoffel es el área natural más importante de Curazao. Cuenta con 2.300 hectáreas en las que se protegen la fauna y la flora característica de esta isla. Vengan, los invito a que me acompañen a recorrerlo. Una gran variedad de especies de flora y fauna. Algunos de ellos, endémicos, se preservan en este lugar desde el año 1978 y actualmente es gestionado por la Fundación Carmavi, que trabaja en la educación y desarrollo sostenible de la isla. Un camino asfaltado de 12 kilómetros permite recorrer el parque en vehículo y hay además 8 senderos para explorar caminando la naturaleza escénica del parque. Uno de ellos brinda la posibilidad de llegar a la cima del Cerro Christoffel, que con 374 metros es el más alto de la isla. El extenso manto verde que cubre la ondulada geografía del parque y la vista del océano a lo lejos conforman un paisaje de exultante belleza que invita a la contemplación. El verde y el azul se adueñan de todos los sentidos, contrastan y se mixturan en una expresión artística mecida por la brisa suave de las alturas. La naturaleza sabe cómo sorprender al hombre y sin dudas lo logra muy a menudo. Los cardones despliegan sus formas libremente y algunos se coronan con una flor, suaves pétalos entre las espinas de su cuerpo que confirman el equilibrio armónico de la naturaleza.
El corazón de esta reserva guarda también vestigios de una historia triste y dolorosa, que recuerda un pasado marcado por la esclavitud. En estas tierras funcionaron importantes estancias agroproductivas que los curazoleños llaman plantaciones, en las que trabajaron cientos de personas esclavizadas durante más de 2 siglos. En medio del bosque aún perduran las ruinas de lo que fueron las casas de aquellos que regenteaban las plantaciones de caña de azúcar y de maíz, que además solían tener a cargo a decenas de esclavos. La vegetación, de a poco, intenta cubrir, tapar ese oscuro capítulo en la historia de la humanidad. Desde mediados de los años 1600, Curazao fue uno de los principales mercados de esclavos para las colonias europeas en América, y esto generaba un importante movimiento económico para la isla. Los barcos llegaban al puerto de Willemstad con personas africanas esclavizadas, y desde aquí se distribuían para todo el continente. Los que quedaban en la isla eran destinados a trabajar en los campos de cultivo en condiciones inhumanas. Un pasado reciente que está grabado en cada uno de los descendientes de esas personas que forjaron la población de Curazao. En medio de las antiguas plantaciones de caña de azúcar y también de maíz, aún perduran restos de la barbarie que vivió la humanidad hasta hace 200 años atrás. Aquí, en este lugar, se ataba a los esclavos a fin de castigarlos. Cada piedra de esos derruidos muros y cada porción de tierra de esos viejos campos guardan recuerdos de aquellos hombres sufridos que se vieron sometidos por otros que se creían con el poder de esclavizar. En el año 1863 fue abolida la esclavitud en las colonias neerlandesas, incluyendo Curazao, y la economía de la isla cayó en una profunda crisis. Muchos habitantes emigraron a Cuba a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar de aquel país. Afortunadamente, se ponía fin a esa era de injusticia. Hoy, el Parque Nacional Christoffel protege el ecosistema natural de Curazao y en medio de esa vegetación salvaje resguarda los recuerdos de un pasado con sabor amargo que la sociedad actual ha sabido superar poniendo en valor su riqueza como testigo de su propia historia. Quizás los hombres debamos aprender más de la convivencia en armonía que propone la naturaleza y así seguir evolucionando como especie, respetándonos y cuidando el planeta en el que vivimos.
Seguimos viajando por América. Es momento de detenernos una vez más en un país al que lo hemos visitado en innumerables oportunidades, pero que siempre nos sorprende por su naturaleza, por sus paisajes, por la amabilidad de su gente. Me refiero a Costa Rica. Hoy nos vamos a detener en un lugar que está ubicado en el noroeste del país. Se llama Guanacaste. Allí hay un pequeño centro termal que se levanta al pie de un enorme volcán conocido en la zona como Rincón de la Vieja. Les aseguro que sus paisajes son magníficos y las playas que se encuentran allí sobre el Pacífico también vale la pena destacarlas. ¿Qué les parece si nos damos una vueltita por allí? En el extremo noroeste de Costa Rica, casi al límite con Nicaragua, nace la cordillera volcánica de Guanacaste, un paisaje dominado por activas calderas y un bosque selvático que pinta de verde todo su suelo. A sus pies se despliega el amplio golfo de Papagayos y allí es posible descubrir pequeñas playas solitarias y serenas. La bahía Culebra se muestra envuelta de cerros que cobijan la playa y llamativos mogotes que emergen del mar. En el lugar se concentran pescadores y familias locales que disfrutan la naturaleza de su tierra. Luego de recorrer estas costas que miran a la inmensidad del Océano Pacífico, me adentré por angostas rutas que atraviesan pequeños poblados y de repente me encontré rodando sobre caminos de ripio que se internan en lo más profundo de sus sierras. En medio de ese paisaje selvático se despliegan pequeñas fincas y campos de cultivos. La pesca y la agricultura son los principales sustentos de los pobladores de la región. Generalmente cubierto por un halo de nubes, se erige el volcán Rincón de la Vieja, uno de los 5 volcanes que componen esta cordillera, todos en actividad permanente. El calor de este volcán da origen a un surgente termal que puede disfrutarse en el complejo Buenavista. El lugar ofrece 5 piscinas bajo la sombra de la tupida vegetación y en la intimidad de la naturaleza. Dos ríos que bajan de la ladera de la montaña abrazan el centro termal a su paso, colmando el entorno de sonido y frescura. Las termas del Rincón de la Vieja se vuelven una alternativa diferente y natural para quienes se encuentran recorriendo la región costarricense de Guanacaste. Cuando el cielo comenzó a mostrar los colores cálidos del atardecer, retorné a la bahía para disfrutar el ocaso de la tarde con la magnífica vista que brinda el agua y sus cerros.
Los barcos descansaban sobre el océano inmóvil y me quedé contemplando ese paisaje cautivante hasta que la noche lo cubrió por completo con su manto de oscuridad y estrellas. Les aseguro que nos da plena satisfacción ver cada semana de los distintos lugares que siguen nuestro programa en todo el continente americano. Además de los conceptos y las invitaciones que nos hacen semanalmente para que visitemos sus países, sus lugares. Les aseguro que estamos en camino y que vamos a conocer toda América de punta a punta, como siempre decimos, desde Alaska hasta Ushuaia. Es momento de hacer una pausa. Los invito a que nos sigan comentando a través del Face sus impresiones del programa y todos aquellos lugares que querrían ver reflejado en este ciclo. Pausa, ya volvemos.